¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo andan? Volvimos de nuevo nosotros. Estamos en una transmisión simultánea, también haciéndola por radio y demás. Son las 8:30 de la noche acá en Buenos Aires, Argentina, y hoy tenemos la columna de acá del señor de Roberto Bolan, que me estabas ¿Qué hablando de tal? unas cosas interesantes del viejo Canal 7, pero Sí, hablaremos en su debido momento. sí, sí. ¿Qué te parece si algún día hablaremos sobre la historia de los canales acá, de cómo empezaron las transmisiones Muy interesante, sí, sí, son sí. muy Muy interesantes, interesante. a pesar de que estuvieron en una terraza transmitiendo y todo lo demás, o sea, la vieja radio, Eso es la radio. la radio, Este año se cumplen 100 años redondos 100 años de, redondos. de la, Ay, de la radio argentina. ¿Mm? muy bien, muy bien. Y hoy nos vas a explicar bien lo que es la historia oral. Muy bien. Oral. Vamos a hablar de historia contemporánea, no vamos a irnos tan atrás, vamos a ir más o menos hace 30 más, No, bueno, más, desde aproximadamente principios del siglo XX. del siglo XX, Prácticamente el siglo XX, sí. del ¿Mm? siglo XX. Sí. Bueno, ¿cómo fue la historia oral? Bueno, eso es digamos, una idea que nació en Europa porque hay que destacar cuál es la diferencia de la historia oral con la historia clásica, tradicional. La historia que todos estudiamos en los colegios, que estudiamos después a nivel superior también, se refiere a los hechos que se basan en documentación, los hechos que han protagonizado presidentes, faraones, reyes Mm, y demás. Pero la historia oral tiene la particularidad de que es una historia relacionada con los vecinos de la ciudad, con la vida cotidiana de las ciudades o los pueblos, según mm, el tema que uno toque, y aparte mm, no está basada solamente en documentos, sino que basada también en los testimonios de los protagonistas u observadores de aquella mm, época en que sucedieron los hechos. Porque, digamos, hay una cosa que hay que marcar. Los academicistas mm, están, llamémosle, en contra del estilo oral porque ellos dicen, la historia que vale, la importante, las de los documentos, uno tiene que investigar los documentos. Muy bien, de acuerdo. Pero ellos dicen que la oral no, porque el vecino que va dando el material y demás puede equivocarse. Pero precisamente lo que el vecino dice hay que cotejarlo con los documentos o con claro, los periódicos de la época o cualquier otro medio de comunicación. sí. O con eh, libros que se hayan escrito sobre la historia cotidiana, en este caso. Pero hay que cotejar. Y la historia, porque digamos la verdad, todos lo sabemos, vos lo sabés como periodista, lo saben, sabemos Mm, todo. La historia mm, oficial, la historia tradicional, clásica y demás, se basa en documentos, pero los documentos muchas veces son reales como documento oficial, pero mm. falsos en su contenido, porque a veces los gobiernos mienten, los que hacen los documentos mienten en lo que dicen en el documento. En el El documento. documento es legal, es verdadero, Sí. pero a veces mienten, lo hemos sabido, las cosas que se han Mm, dicho oficialmente por decretos, por mm, comunicado, por ejemplo, en los gobiernos dictatoriales. sí. Bueno, ningún documento dice la verdad. Es En un algunos, documento oficial. En algunos casos puedes decir la verdad, en lo otros dice no. Lito Nevia también. Si la historia la escriben los que ganan, quiere decir que hay otra Bueno, historia. ahí está también una frase interesante. ¿Ves? Porque en lo otro, lo que dicen los vecinos, puede ser que el vecino se equivoque en lo que dice, tenga un recuerdo equivocado, Mm, pero como generalmente esta historia oral ha sido practicada con talleres de historia oral colectiva, o sea, mm, la memoria colectiva, la mm, memoria entre varios, entonces se puede cotejar la información. El historiador, por supuesto, tiene que ir a cotejar, como dije antes, con lo que está escrito, con lo que ya se ha considerado historia clásica. Pero el valor importante que tiene la historia oral mm. es que lo que dicen los vecinos no está en ningún libro. Y eso es importante, porque la historia se complementa con esta historia oral. La historia tradicional se complementa con la historia oral.
Por eso es importante. ¿Una anexa a la otra o las dos se autoalimentan entre sí? Mira, deberían alimentarse entre sí. Deberían. Muchas veces, como te digo, hay gente que desprecia la historia oral, precisamente porque dice, bueno, pero eso es como si fuera un anhelo anecdótico. Pero a veces lo anecdótico hace a la historia principal, porque viene a ser pequeñas historias de la historia. Pequeñas historias de la que hacen la historia. Claro, sí. porque la historia, cuando te dicen, mira, te voy a dar un ejemplo que parece burdo, pero es un ejemplo importante. A ver, Cuando te dicen, vamos con Oscar, que ahora se va a anexar. bueno, cuando te dicen, este lugar, esta población la hizo tal rey, estas pirámides la hizo tal faraón, este colegio lo hizo tal presidente. No es tan así, porque eso fue hecho, ¿por quién? Por los obreros que trabajaron, la gente que trabajó ahí. La historia de una institución la hacen los que forman parte de ella. Sí. En el tema de un colegio es los alumnos, los docentes. También es importante destacar que muchas veces los academicistas solamente hablan como si la historia fuera de esas cúpulas que dirigen, sin pueblo, parece que hubiera sido un pueblo fantasma, ciudad de fantasma, sin gente, sin vida cotidiana. Eso es lo importante. Eso es lo importante de la historia oral, que nos vamos enterando de muchas cosas que no están en los libros, que no están en esos documentos que a veces pueden ser falsos en su información, a veces son verdaderos, a veces no. Y eso es lo importante. Por eso, la historia, lo único que quiero decir, la historia de la vida cotidiana, un fenómeno que apareció en Europa en la década del 70 y el 80, sobre todo en países, por ejemplo, como Francia, que le da mucha importancia a lo pedagógico, y después acá recién apareció a partir del año 84, 1984. 84. Entre el 84 y el 86 se hicieron experiencias piloto. Sí. A partir del 86 ya se hizo más formalmente a través del Ministerio de Cultura, en este caso en la Ciudad de Buenos Aires. Pero hubo otras experiencias también en el interior del país que después te las comento. Sí, sí, sí. Haciendo alusión a una frase que me vino a la memoria, que las palabras se las lleva el viento, si no quedan escritas, ¿cómo se hace para cotejar una historia oral? Bueno, como primera medida, el vecino o el llamémosle cualquiera, por ejemplo, si vos querés hacer una historia de tal barrio, X barrio. Entonces vos te combinás con varios vecinos, eso se hacía ya oficialmente a partir del año 86. Dos programas que podemos hablar, programas del Ministerio de Cultura. Entonces, la gente decía, no, en este lugar había tal negocio, en este otro lugar hubo tal acto, hubo tal encuentro de gente, tal político venía a hablar siempre en esa esquina, ¿no? Pero eso uno lo puede tomar como algo anecdótico. Pero poco a poco, acumulando todo ese material, se puede formar la historia de ese barrio. Porque a través de las décadas se va sabiendo qué había en tal lugar, qué actividad hacían. Había barrios que en una época eran residenciales, después se convirtieron en comerciales. Había barrios, por ejemplo, que eran de casas bajas, había muchos baldíos, y después empezó el boom de la construcción, allá por la década entre fines de los 50 y principios de los 60. Como hay barrios, vamos a tomar un ejemplo, el barrio Caballito. El barrio Caballito era un barrio residencial, de casas tipo Petit Hotel, o en una época anterior, a principios del siglo XX, había sido un lugar donde la gente iba a veranear o a pasar el fin de semana, aunque parezca mentira hoy. Pero gente que vivía en la zona de lo que es hoy el barrio Montserrat, o de San Nicolás, el centro, o de Recoleta, tenían sus casas de fin de semana en Caballito, por ejemplo, ¿no? Ah, mira. Y hoy, o más o menos desde que empezó ese boom de la construcción, entre fines de los 50 y principios de los 60, se construyó edificios de pisos. Se tiraron muchas casas abajo, casas que eran tipo mansiones, había algunas por Avenida Rivadavia. Es muy interesante buscar en la documentación, que está, por ejemplo, en el Instituto Histórico, en la Academia Nacional de la Historia, y eso se puede constatar con lo que dice la gente que conoció ese lugar. Por ejemplo, en la experiencia personal, yo tenía gente que venía a conversar sobre lo que había vivido en su infancia,
adolescencia, y ellos tenían, en ese momento tenían 80, 90 años, 70 y pico de años. Entonces sabían muy bien lo que decían. Si le fallaba, tenía algún dato incorrecto, uno va a los planos de la otra época o a los testimonios de los periodistas de aquella época, y entonces comprueba que esto es cierto, que esto se equivocó. Entonces uno va y después le pregunta, ¿está bien aquello de que ese negocio, ese colegio estaba en esa esquina o estaba en otro sector del barrio? Porque muchas veces ese tipo de edificios o de lo que la gente dice hacen al barrio, en ese caso a la historia del barrio, a la historia de la ciudad, y en una ciudad como Buenos Aires, que es la capital del federal, es casi lo que sucede de aquí hacia el resto de las provincias, ¿no es cierto? Buenos Aires, siempre lo dije la otra vez, el otro día, siempre fue como una especie de pulpo y de manejador de situaciones que decía, bueno, desde Buenos Aires le daba indicación a las provincias, eso, la autonomía de las provincias todavía sufren algo así como que no existe. Oscar, ¿querés acotar algo? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Roberto? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? No, realmente es muy interesante, ¿no? Y sobre todo lo aquello, cómo la historia se va nutriendo de de, la- de las tradiciones orales, ¿no? Que se van pasando de boca en boca y de generación en generación. Quizás a veces hay algunas, se pierden algunas cosas, otras se agregan, ¿no? Que van pasando esas cosas cuando pasan de generación en generación. Pero es muy interesante que la historia contada por sus protagonistas, el caso de los barrios, el crecimiento de los barrios, cómo eran originalmente, cómo fueron transformándose, cómo se fueron unificando a la gran ciudad, cómo fueron formando, que haya personas que aún puedan contar eso, ¿no? Se van quedando cada vez menos, pero seguramente no por una cuestión natural, eh, que se pueda retroalimentar, como decías vos, la historia hecha por un historiador o yendo a los libros, ¿no? Y después ir a los protagonistas. Ir a los protagonistas, o sea, porque yo considero que el historiador tiene mucho de periodista también, ¿no? Sí, por supuesto. Sé Muchísimo. que el historiador bebe mucho en el periodismo, se alimenta de eso también en algún momento, porque el periodista sería el protagonista de la época, ¿no es cierto? Claro. Que da a conocer, claro. Y así como hay a ver, como hay en muchas creencias, en muchas religiones, por ejemplo, eh, eh, cosas escritas, qué sé yo, no sé, podemos hablar en la religión católica o cristiana, que están los evangelios, o bueno, no sé, o en algunos otros. Hay también tradiciones que se fueron transmitidas oralmente, de las que no hay un registro escrito, ¿no? Y que se perdieron de esas partes escritas, ¿no? Y que fueron otras personas las que las fueron difundiendo y después, bueno, dijeron, bueno, está esto, recopiló todas esas cosas, todas esas transmisiones orales y las recolectó y las volcó en un escrito, ¿no? Lo mismo pasa en la historia. Sí, eso que decís es realmente así, porque la gente lo protagonizó en su momento y luego quienes lo trasladaron al papel para poder que eso se difundiera durante el tiempo, ¿no? De la década que sucedieron los hechos hacia adelante. Tanto en la religión, como decís, como también en los hechos de la vida cotidiana, ¿no? Que tienen que ver con la vida de un barrio, de una ciudad, de un pueblo. Eso se ve mucho en los pueblos originarios, ¿no? Que Claro. su tradición era netamente oral. Bueno, hoy la tenemos nosotros gracias a quienes lo pudieron transmitir y después quienes se encargaron de volcarla en el papel. Hoy ya, aparte del papel, está el tema de los medios audiovisuales, ¿no? Quizás este tema quede para otro encuentro, para otro vivo, pero entre los muchos que estamos, que muchos participantes de estas marchas anticuarentena que hubo el lunes ahí en la Plaza de Mayo y demás, hay algunos que hablan de con teorías conspirativas, ¿no? Que son parte de la historia también las teorías conspirativas. Siempre ha habido teorías conspirativas de dominio del mundo y todas esas cosas, ¿no?
quizás no te lo dejo para más adelante el tema de eso del nuevo orden mundial. Sí, es interesante, un tema muy interesante. El nuevo ¿No? orden mundial. Sí, hay una teoría conspirativa donde dice que hay un grupo de personas, es más, se hablan hasta de unas tablas de los mandamientos del nuevo orden mundial que están en Georgia, en Estados Unidos, escritas en diferentes lenguajes no modernos y lenguajes antiguos, no sé, una cosa así, que hablan de los 10 mandamientos del nuevo orden mundial, ¿no? O sea, de ellos, que se elimine gran parte de la población mundial, que se disminuya la población mundial, que exista una sola religión mundial, un solo gobierno mundial, una sola gran corte de justicia mundial, bueno, todas esas cosas. Me encantaría saber de dónde surgen todas esas teorías, que son, a mí me encantan para hacer una película, las que yo absolutamente descreo. Claro, es una teoría internacionalista, pero en el mal sentido. ¿No? Como una cosa es la globalización económica que querían imponer, y otra es la globalización de la gente, como sería a través de los medios de comunicación. Claro, bueno, los que dicen, bueno, los que sostienen esto, lo están relacionando el tema del COVID-19 con que es un virus de diseño, de laboratorio, entonces que se impuso para que la gente tenga que hacer una cuarentena obligatoria, estar presa en sus casas, entonces después va a venir una vacuna, entonces para salir a la calle vas a tener que demostrar que estás vacunado, bueno, todas unas cosas así, medio bóticas, me parece. Sí. Retomando un poquito lo que es la historia oral acá en Argentina, quiero que me hables del Instituto Histórico de la Ciudad de Buenos Aires. Bien, porque el Instituto Histórico de la Ciudad de Buenos Aires es una entidad, lo que antes se llamaba municipal, hoy pertenece a otra denominación que es de la ciudad. Claro, porque en el 84 pertenecía Claro. Fue creado antes, pero realmente desarrolló una actividad más importante a partir de 1984. ¿no? Sí. Entre 1984 y 1986 hubo una especie de transición en la cual se decidió establecer este sistema de historia oral en talleres, ir a los colegios, a hablar con los alumnos y explicar la historia desde un lenguaje más llano, un lenguaje no tan academicista. A mí me tocó trabajar precisamente en aquella época, estoy entre los pioneros de la tradición de la historia oral, claro. Y el Instituto Histórico de la Ciudad de Buenos Aires es una entidad equivalente para los que conocen la nación, el país, equivalente a lo que es la Academia Nacional de la Historia, pero con una vocación diferente, tal vez. La Academia Nacional de la Historia es la que cobija a los historiadores tradicionalistas de la historia clásica, oficial. El Instituto Histórico de la Ciudad de Buenos Aires quiso que en la ciudad participaran los vecinos, participaran los jóvenes, participaran las personas mayores para que pudieran a su vez transmitir, como decía Oscar antes, lo de la tradición oral a los alumnos de los colegios, o a los chicos del barrio. ¿no? Ahora bien, el Instituto Histórico de la Ciudad de Buenos Aires tuvo esa idea que después también la realizó otro programa que después vamos a hablar también, claro. Sí. Pero el Instituto Histórico fue el que hizo el modelo principal, basado un poco en lo que habían hecho los franceses en Francia, pero en todo el país. No lo hicieron en París solamente. Ellos lo habían hecho en todo el país. El Instituto Histórico de la Ciudad, como es de la ciudad, se dedicó a trabajar sobre la entidad porteña. Hubo algo nacional que lo hizo el Museo Roca. Algunos lo deben conocer, en Recoleta, hay un Museo Roca. Este Museo Roca había hecho una experiencia. ¿Dónde queda para verlo? Queda en la calle, esa es Vicente López, muy cerca de Pueyrredón. Ajá. Vicente López, muy cerca de Pueyrredón. Muy cerca del cementerio. Sí, muy cerca del cementerio de la Recoleta. De afuera del cementerio. Sí, por supuesto. No, obviamente, ¿no? No, acá no vamos a hablar de fantasmas. Por las dudas. No, a algunos les gustan las historias de los fantasmas, pero eso ya no tiene mucho. A mí me encanta.
No, hay mucha gente que le interesa, ¿eh? Sí. Y le gusta relacionarlo con hechos históricos, que hay unos cuantos. Nos están siguiendo desde Colombia, te quiero aclarar, Rafael, que está en este vivo, bueno, un amigo de Colombia. Bueno, saludos para Rafael, entonces. Historia de fantasmas, ¿no? Ah, bueno, sí. Sí. Bueno, hubo un ¿en serio? fantasma entre el 99 y el 2001. Sí, también. Ese podríamos tocarlo. También, un día lo podemos tocar eso. Bueno, que la experiencia del Museo Roca es interesante, porque en lugar de hacerla en una ciudad, decidió hacerla en diversos pueblos del interior del país. Y ellos, bueno, nosotros, el Instituto Histórico, colaboramos con ellos, desde acá de la ciudad, pero ellos se dedicaron a ir a pueblitos muy chicos y a ver para mantener la historia de esos lugares. Y después hicieron publicaciones. Pero acá debo explicar algo que nos pasa a los argentinos. Los primeros años, más o menos hasta el 2001, se podría decir aproximadamente, eso tuvo bastante fuerza, bastante éxito, inclusive a pesar del gobierno menemista, que bajó el presupuesto, que cerró algunos de esos talleres, digamos, la verdad, Grosso, el intendente de la época, bueno, ya sabemos. Pero el tema es que después ya bajó un poco, no digo en calidad, sino más bien en cantidad. En calidad no, porque los docentes siempre se preocuparon, pero en cantidad bajó y eso hizo que mucha gente se retirara. Mucha gente que iba a los talleres. Fíjate que ahora nadie habla de eso. Pero la experiencia en su momento fue muy importante. Se hacía a la noche, subir a partir de las 18, 19 en adelante, e íbamos nosotros, los coordinadores, a dar charlas con la gente mayor, a escuelas primarias, colegios secundarios, instituciones de inmigrantes, así nos retroalimentábamos del material, también en centros culturales. Trataba de hacer un trabajo bastante interesante, pero que lamentablemente se hicieron algunas publicaciones, otras quedaron guardadas en cajones porque no había presupuesto para publicar. Tengamos en cuenta lo que son las entidades muchas veces estatales, ¿no? Tanto municipales como Municipales. y en este caso era municipal, pero lo que hizo el trabajo que hizo el Museo Roca tampoco prosperó mucho por ese problema. No había presupuesto para publicar, especialmente en los 90. Ahí fue un poco bajo la... Sí. Seguimos, muchos seguimos, yo seguí hasta el 2001 aproximadamente, Sí. pero después tuvimos que dejar porque cerraron, porque la gente ya no asistía, porque también desde arriba se daba otra directiva. de cómo teníamos que hacer las cosas. Y el tema pasaba más a la economía que por mantener la historia viva Y del se le da pueblo. importancia, vos fíjate, en lugar de hacer convenciones de gente común que fuera a esos talleres o a esos encuentros, preferían dar el dinero a espectáculos multitudinarios para hacer, que está muy bien, ¿no? Festivales musicales y eso, pero también la cultura de tamaño más chico, por llamarlo de alguna manera, aunque nada es más chico, Sí. ¿no? Pero para dicho burlamente, eso el presupuesto fue desaparecido. Algo lamentable, porque todos los que empezamos en aquella época estamos un poco decepcionados con eso, ¿no? Muchos nos retiramos de la investigación y no nos olvidamos de aquello de la tradición oral o de la historia oral, porque nuestros trabajos siempre están conectados de la historia tradicional sumado con este complemento que es tan, o más, en algunos casos, importante de la historia oficial, ¿no? Claro. Una pregunta que me gustaría hacer es, en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Ya que estamos hablando del registro de la historia de la ciudad de Buenos Aires, ¿dónde se encontraría hoy el mayor, o sea, no legado, sino la mayor cantidad de documentación que hable sobre la historia de la ciudad de Buenos Aires? Bueno, muy bien. Hay varios lugares. Uno de ellos es el Instituto Histórico de la Ciudad de Buenos Aires. En los años que yo hablaba estaba en la avenida Córdoba y Paraná. Ahora la sede está en la calle Bolívar, cerca de Venezuela, lo que
era en una época la editorial Estrada, ahí está ahora la sede. Pero el problema es que no es un lugar muy grande y bueno, de todas maneras se puede consultar el material. Se puede ir a un archivo que tienen y además se puede ir a otros lugares que tienen que ver con lo que se llamó el Programa Cultural de Barrios en la Ciudad de Buenos Aires y averiguar. Eso está en la Casa de la Cultura de la ciudad, en la Avenida de Mayo al 500. Lo que era el edificio de la Sí, ahí es sí. funcionaba. También había un archivo Estaba la famosa sirena. que ahora en distintos lugares. Estaba la famosa sirena de la prensa. Ah, Claro, sí. Pues ese edificio es un... La sirena que sonaba de la... Sí, es un edificio extraordinario. Como hablan muchas veces del pasaje Barolo, como se habla de algunos hoteles antiguos de la ciudad, ese edificio de la prensa fue un edificio muy importante también, ¿no? Bueno, y como les decía, había un archivo en la calle Pringles y Díaz Vélez, pero como el edificio estaba en muy mal estado, el material fue trasladado a distintos lugares. El que quiera averiguar realmente dónde ir tendría que ir o al Instituto Histórico, como les dije, o al Programa Cultural de Barrios, y de ahí le van a decir a qué biblioteca puede ir a buscar el material. El material relacionado con la ciudad. Hay muchos lugares. Hay libros, a veces en los libros usados, librerías de usados, se consigue mucho material relacionado con la ciudad de Buenos Aires, pero siempre publicaciones que tienen sus años, porque los presupuestos actuales no dan para tanto. No, Sí. lo que es muy lindo, a mí particularmente me gusta mucho, y hay un perfil de Instagram que se llama Fotos Viejas de Buenos Aires, Muy interesante. que y a veces comparan el mismo lugar el día de hoy con hace 150 años, o con 100 años. Entonces, cómo se fue modificando, cómo te explican cómo que estos edificios ya no están, se derribaron o se demolieron para abrir Calcayo, para que esta avenida, pues, bueno, muy bueno eso también verlo, porque es algo que a mí particularmente me fascina muchísimo. Sí, claro. Esas fotos se pueden conseguir, por ejemplo, para quien quiera, en el Archivo General de la Nación, también. Si alguien quiere ir a investigar por su cuenta, lo consigue ahí. Las fotos a las que vos te referís. Sí. Por ejemplo, con Gustavo tuvimos una foto del Cabildo, el tema que tratamos la semana pasada, y hay fotos del Cabildo como vos, justamente, a través de las épocas. Hay en algunas épocas que uno mira eso y dice, qué feo que era, pero lo habían dejado, porque acá, lamentablemente, en la ciudad de Buenos Aires hubo épocas que no se respetaba la historia de la ciudad. Se tiraron abajo realmente edificios muy importantes, patrimonio cultural de la ciudad. Felizmente, La zona de San Telmo. Es San Telmo, Montserrat, ¿viste? Realmente muy importantes. A nadie les daba importancia. En la historia de los que hacían en aquellas épocas, así, te estoy hablando no solamente de 1920, 1940, 1950, 1960, recién a partir de esta última etapa de la democracia, felizmente, los porteños le hemos dado mayor importancia al patrimonio cultural de la ciudad. Fue un fenómeno de Europa y bueno, en ese caso felizmente. Yo conozco Colonia en Uruguay y yo decía siempre, Colonia que mantiene todos sus edificios históricos, lugares históricos, así debería ser San Telmo, siempre dije yo. O San Telmo, toda esa zona de Montserrat. Con esos edificios coloniales que reflejaran y guardaran esa imagen de la primera época, de la época de la Revolución de Mayo, de los primeros, y anteriores también, ¿no? Que podamos ver ese tipo de construcciones, que en algunos casos, en algunos pueblos de la provincia de Buenos Aires, y del interior de la Argentina, o del resto de la Argentina, todavía existe. Por ejemplo, yo estuve en San Antonio de Areco, y en San Antonio de Areco todavía hay lugares que mantienen muchísimo esa tradición, esos edificios conservados. Es más, hay una ley dentro del municipio donde dice que las nuevas estructuras deben mantener ciertos colores, ciertas formas para mantener lo que siempre fue el pueblo, ¿no? El patrimonio histórico cultural y Sí,
y municipal. Claro, o las fachadas de las casas tienen que tener tienen que seguir ciertas recomendaciones para que no cambie la fisonomía, la fisonomía de las casas, eso es muy importante. Sí. Sí, vos esto que estás diciendo de San Antonio de Areco, sonreía yo porque me emociona, porque digo, San Areco existe, porque yo soy habitué de aquellos pagos, ¿viste? Sí, sí. Así que a mí me emociona que alguien hable de San Antonio de Areco. Es una ciudad que me encantó, fui el invierno pasado solo, me fui 5 días yo solo a hacer tipo un retiro de cabeza, y fui este verano ya con mi compañera, ¿no? Pero me pareció una ciudad en la que en el centro siempre es dormido, por la tranquilidad y la paz con la que se vive, Sí. ¿no? Porque la mayoría de las actividades están en el campo, en las afueras claro. de lo que es. Entonces el centro concentra muy poco. Claro, el casco urbano concentra el banco, algunos bancos, el Banco Nación, el Banco Provincia, un banco privado, la municipalidad y los comercios que están en la avenida principal. Después todo es afuera, ¿no? Exactamente, hay una avenida principal que es Alsina, y después una paralela que es Belgrano, y después, viste, todo medio pueblerino, ¿no? A Don Segundo Sombra. Exacto. Plaza, viste, la plaza donde, como habitualmente se hacía en los pueblos, con la iglesia, la casa de gobierno, mejor dicho, el Consejo Deliberante, ¿no? Era muy simple. Exactamente, esa estructura. La iglesia. La iglesia, sí. La iglesia y el Banco Nación. Y está la comisaría también. Ahí. También, claro. Y todo rodeado por la placita. Las fuerzas vivas. Sí, las fuerzas vivas. Vos sabés que en España también es así, ¿viste? Está todo rodeado y con la iglesia y con el banco principal de España y con lo que sería la alcaldía, la alcaldesa y demás. Sí. ¿Qué te iba a decir? Los talleres culturales de acá, el programa de talleres, ¿sigue existiendo? Mira, sigue existiendo, pero con muy pocos lugares. Se hacían, cuando en la época que comenzó todo esto, se hicieron en escuelas primarias. Realmente se trataba de hacerlo en escuelas primarias para que se acercaran los vecinos del barrio, los padres o abuelos de los alumnos. Y ahí es donde se desarrollaban todos estos encuentros. Algunas veces se hacían talleres semanales y a veces se hacían actos más importantes, grandes, por algún acontecimiento del barrio, el día del barrio, el día en que había algo que había sucedido en el barrio importante. Y si así yo te puedo dar algunos ejemplos. Por ejemplo, en el barrio de Boedo se hacía en un club barrial que se llamaba Santiago Moreno. No existe más. Eso, sí, era en Boedo y San Juan. Después en el barrio de San Cristóbal se hacía en una escuela primaria que se llama Rufino Sánchez, que está en la calle La Rioja, entre Independencia y Estados Unidos. Después, por ejemplo, en Caballito se hacía una asociación vecinal, también se hizo en el Club Italiano, que era y es una importante institución del barrio. Rivadavia 4700, frente al Parque Rivadavia. Sí. Y así se iba desarrollando, cada barrio elegía un lugar, y eso estaba administrado en algunos casos por el Instituto Histórico y en otros casos por el llamado Programa Cultural de Barrio, que fue creado en esa década del 80. Siguió en los 90, hasta que, como te dije, después hubo ya en los 90, fines de los 90, se cerraron algunos lugares, y eso motivó que muchos vecinos ya no fueran y no, claro. Porque siempre es importante. Por aquella época que yo había empezado, eran vecinos de 90, 80 años, que hoy muchos murieron. Pero hoy también hay gente que tiene 80, 70, 90. Sí, que también le retroalimentarse también en el tema de compartir las historias de cada uno de ellos como vecinos de cada uno de los barrios. Por supuesto, pero eso está relacionado íntimamente con lo que le pasa a los clubes de barrio, los centros culturales de barrio, que casi no pueden subsistir, ¿no?
están con una dificultad tremenda, y muchos se cerraron por eso también. Muchos Sí. talleres. Pedimos a la Rita que por favor haga un poquito que el presupuesto también vaya a los clubes de barrio, que se mantenga esa historia de cada uno de los barrios que es rica en historia y además retroalimenta a todos los chicos del barrio. Exacto, es para que cada chico, o todos en conjunto, perdón, estabas hablando, sí. No, que digo que la importancia social que tienen los clubes de barrio también, ¿no? Claro, no, obviamente. Sí. Y bueno, eso es lo que, porque aparte los coordinadores que puede haber hoy son gente joven, que está como en la nueva escuela, una diferencia con la que hemos estudiado en otras épocas, ¿no? Y eso le daría una institución importante a esos talleres. Bueno, lamentablemente hay muy pocos, quedan algunos, pero muy pocos. Esa es la realidad. Muy pocos. Y si quedan con una institución formal, aparece ahí, pero que nadie, no va mucha gente. Esa es la pura realidad. Habría que hacer ahora, con este tema de esta cuarentena larguísima, se podría renovar algunas cosas a través del Ministerio de Cultura y decir, bueno, hagan lo que en su momento se hizo, en otra época se hizo. Que en aquellos años la Secretaría, ustedes se acordarán, la Secretaría de Cultura de la ciudad. Después con el tiempo adquirió el carácter del ministerio como eso. ¿No? Cuando Mira, eso en la época de Ibarra, por ejemplo, cuando era el jefe de gobierno, se le dio, y un poco antes había también hecho algunas cosas, pero no habían quedado medio en el sobre todo el tema que decían de las publicaciones. Se le prometía a los vecinos publicar, se le prometía hacer actos en alguna convención, por llamarlo de alguna manera, y no se realizaba siempre por lo mismo, por estuvimos hablando. Sí, La Plata. Y si vos fijás, yo me acuerdo, nosotros como coordinadores teníamos una bronca bárbara en la época de Grosso, cuando era Grosso, intendente, porque le hablaba de la reina, se viene con todo, la reina del Plata, y resulta que le quitaba presupuesto a estos talleres para dárselo a actos que pudieran mostrar oficialmente. ¿Sí? Ese es el problema. A Pavarotti. Bueno, que a veces se ha visto que han venido de otros países, bueno, pagaban cifras multimillonarias, y a nosotros, los pobres que nos dedicamos a la cultura, no nos daban nada. Sobre todo por los vecinos, porque nosotros también nos preguntaban a los coordinadores, decían, pero ustedes, ¿cómo puede ser? Dijeron que iba a haber publicaciones, y nosotros, ¿qué le podíamos? A veces, la verdad, tremendo, dar la cara a veces es... Sí. Y vos diste charlas en colegios primarios. Sí. Es una experiencia muy interesante. Íbamos primero dábamos la charla nosotros individualmente, yo iba, porque generalmente a mí me tocaba Boedo, Caballito, Almagro Sur, en parte también San Cristóbal, e iba a dar charlas sobre esos barrios a los chicos, escuela primaria o secundaria. Le explicábamos un poco cómo era, cómo había sido el nacimiento del barrio, qué actividades, qué hechos históricos importantes habían sucedido. Y llegado un momento, en un momento de la clase, antes de que terminara, o en la mitad aproximadamente, hacíamos hablar a los abuelos, como ellos le decían a los chicos, a la gente mayor, que les contaba sucesos que ellos habían protagonizado, por ejemplo, a veces anécdotas, no todos, por supuesto, tenían facilidad de palabras, pero no importa, porque los chicos participaban mucho, a veces los chicos contaban, es el lugar donde vive mi tía, es el lugar donde antes había un negocio de una panadería, qué sé yo. Sí. Y bueno, y así se intercambiaba, se retroalimentaba el famoso feedback de lo que hablan los pedagogos, ¿no? Y era muy interesante, una experiencia que realmente nos enriqueció mucho a los que la hacíamos. Sí. Así que bueno. Vos fíjate, por ejemplo, hablando, tengo que decir algo de la historia del barrio Boedo. Perdóname, Gustavo, pero me tira, obviamente, hablar del barrio Boedo. Me voy. No porque haya vivido, no viví nunca en Boedo, pero soy hincha de San Lorenzo. Así que para mí el barrio de Boedo es algo que me tira mucho, ¿no? Porque
¿recordás la película Roberto el cura Lorenzo, la de Ángel Magaña? Sí, con Ángel Magaña, sí, sí. Claro, exacto. Bueno, ahí se muestra cómo era la ciudad de Buenos Aires en el 1900, Puros baldíos. ¿no? Eran puros baldíos, estaba el oratorio San Antonio ahí, y era todo tierra. O sea, no es que había las calles, pero bueno, pues pasaban carros, y había autos, era todo era como las afueras de Buenos Aires, ¿viste? Como decías vos un ratito, toda esa zona había gente que iba a pasar el fin de semana, había casas de fin de semana, digamos, para la gente que estaba en el que sería el casco urbano en aquel momento, en el centro de la ciudad, ¿no? ¿Y Sí. cuánto tiene que ver el crecimiento de un barrio la fundación de un club? Sí, por supuesto. Y bueno, mirá cómo nació San Lorenzo, que nació al fin y al cabo para que los chicos no estuvieran en la calle, ¿no? Para que Claro, los chicos pudieran tener una actividad no callejera, que no estuvieran en lo que se podría decir, como le decían en aquellos años, que estaban perdidos, que podían llegar a robar, que podían llegar a tener una vida, a dormir en la calle, ¿no? Y ahí, desde eso se podía, a través de un club, se podía hacer una vida un poco más acorde con lo protegida. normal, entre comillas, ¿no? Era, No, y además, era distinto. Sí, había todo ahí. También Boedo era un barrio, pero Boedo siempre fue un poco más pobre que Caballito, ¿no? Caballito, la residencia que había era de otro poder económico. Boedo fue un barrio. Yo nací en Boedo. ¿Vos naciste en Boedo, Carlos? no viví, nací en Boedo, pero tengo muchos amigos que viven por ahí, conozco mucho el barrio de Boedo, y realmente es, como dice esa frase que identifica al barrio de Boedo, lo decimos los cuerdos a veces, ¿no? Boedo, barrio de tango, cultura y San Lorenzo. Claro, sí. Bueno, Yo soy hay mucho, porque soy de Boca, ¿viste? hay mucho de cultura en Boedo, muchos grandes poetas son de Boedo, de Boedo y de las zonas lindantes, ¿no? O sea, hablo también de Parque Patricios, hablo de Julián Centella, por ejemplo, ¿no? De toda esa Sí, zona de la zona oeste, Y más tiene mucho allá de cultura, más allá de la inundación, exactamente. de Homero Maxi. Pero más, y bueno, muchos poetas grandes del tango también. Ahí. Y los centros culturales, ¿cómo están hoy en día? Mirá, Hablame un poquito de ellos y cómo están actualmente. sí, los centros culturales están como la generalidad que te comentaba antes, ¿no? Han decrecido mucho, inclusive en el interés de la gente, están a veces con problemas para sostenerse, como los clubes barriales que comentamos recién. Esos centros culturales en un principio, en la década del 80, comenzaron en las escuelas primarias, porque ya tenían un edificio. Se podía en las aulas, se podía hacer la actividad. Las aulas que durante el día recibían a los chicos para hacer la escuela primaria, se podían a la noche dedicar a adultos como eran los talleres. También a veces se podían hacer algún centro cultural, se realizó en algún edificio que se fue reformado. Como por ejemplo, yo te digo, en Boedo, que hablamos recién, el centro cultural que tenía que ver con Boedo era en una escuela primaria. Sin embargo, después con el tiempo se hizo donde había un galpón grande por la avenida San Juan y se agrandó un poquito más. Ese centro cultural, ahora llamado, le dan otro nombre que tiene que ver con un lugar de encuentro, ¿no? Un poco más amplio, que se llama Julián Centella. Se llamó y se llama Julián Centella. Claro. Y en otros que hay, tienen que ver, hay unos llamados Sebastián Piana, también, ¿Dónde que está en queda? Caballito. El Sebastián Piana está en Caballito. En un principio, que yo trabajé ahí también con esta actividad, estaba en José María Moreno debajo de la autopista, perdón, en Avenida La Plata. Avenida La Plata. Y ahora está en Treville de Baucher también debajo de la autopista. Ajá. Sí. Sí, a la vuelta. Sí, Acá casi a la vuelta. Correcto. Pero hubo otros en otros barrios, todo dependía también del barrio. Hay barrios que se prestan más para hacer una historia atractiva para el Boedo se presta mucho. Caballito, a pesar de que era un barrio residencial,
se prestó mucho para eso, porque hubo mucha historia con el tema del Parque Rivadavia, la Quinta Lesica, con el tema de las mansiones que había, ¿no? Tenía mucho que ver con la gente que tenía sus quintas, sus lugares de encuentro, digamos, de la gente adinerada, tanto a nivel, llamémosle, vacaciones de verano, como iban también los fines de semana, ¿no? Quedaba un poco lejos, parece mentira. Uno dice sacaron más del centro, porque, sin embargo, en aquella época era problemática. Yo he leído algunas crónicas que Avenida Rivadavia, a la altura aproximadamente de Quintino Bocayuba, de Castro Barros, cuando llovía mucho, las calles eran de tierra, estamos hablando del siglo XX, y había barro y los carros, las carretas, no podían avanzar. Tenían que esperar que se secara y recién ahí podía avanzar. Imaginemos lo que era aquella época comparado con lo de hoy. Realmente en 5 minutos está por ahí. Zona donde está hoy la Federación Argentina de Box, ¿no? ¿Cómo? Son la zona donde está la Federación Argentina de Box. Exactamente. Exactamente. Esa es Castro Barros, la calle Castro Barros. Sí. Estaba la pizzería Tunín. No, te decía que hay otros barrios que tienen una rica historia, aunque la gente no lo crea, que es Villa Urquiza. Vos vivís en Villa Urquiza. En Villa Ortúzar. Villa Ortúzar es un barrio vecino de Villa Urquiza. Tiene bastante cosas similares, en otras no se parecen tanto, pero están en la misma zona, ¿no? El parque, por ejemplo, la zona Parque Chas, que pertenecía antes a Villa Ortúzar, adquirió su independencia, entre comillas, y ahora es un barrio oficialmente. Claro, sí. El barrio de Villa Ortúzar, bueno, teníamos eran las tierras de Ortúzar, como te decía el otro día, que eran las tierras de Ortúzar, por eso quedó el nombre de Villa Ortúzar. Sí. Como vos dijiste el otro día, hubo los barrios, muchos de ellos tienen el nombre de los que eran los dueños de las tierras. Salvo Crespo, que era también el dueño de la tierra, pero era un intendente. Es el único. Jugaba de 9. Digo. Y el otro día contamos lo del Caballito, porque se llama Caballito, que es una cosa curiosa, muy curiosa, que por un... Sí. Así que, bueno, y no sé si querés decir. Yo voy a escucharlo, Roberto. Sí. Bueno, lo que quería antes de eso, después me voy a olvidar. Sería interesante que la gente visitara los museos que están en sus barrios. Por ejemplo, el museo que está en Cornelio Saavedra, que está cerca de Constituyentes y General Paz, muy cerquita, dentro del lado de la capital, por supuesto, ¿no? Esa calle es Crisólogo Larralde, ex republicana. Ahí se podrían visitar el museo, por ejemplo, tenemos Museo Histórico Nacional, en lo que es Parque Lezama. En Caballito hay un par de museos chiquitos que son de escultura, por la calle Pujol. En fin, en cada barrio tiene Flores, también se podría visitar. Pompeya en la Avenida Sáenz tiene un museo interesante de la vida cotidiana del barrio Pompeya. Sí, en Belgrano sobre juramento, ¿no? El Sarmiento. ¿No? El Museo Sarmiento y el Museo Larreta, ¿no? El Museo Larreta. Es interesante porque algunos, como Larreta, que no se especializa en la historia de los barrios, sino que tiene otra, más que nada, el Museo de Arte, igual hay que visitarlo, porque este museo tiene su historia dentro del barrio Belgrano, ¿no es cierto? Claro. Y bueno, yo tuve la oportunidad, cuando estuve en San Antonio de Areco, de ir al Guraldes. Sí, claro. La verdad que me encantó, porque está ahí la pulpería, y bueno, y hay varios lugares así dentro de San Antonio de Areco que muestran la tradición gauchesca del lugar. Bueno, a mí me gusta mucho visitar museos cuando voy a la ciudad, ya sea... me tocó ir al exterior y también me voy a visitar museos. Me encanta irme de vacaciones a un lugar donde haya museos, porque me gusta ir a visitar museos, porque me gusta conocer de la historia del lugar que estoy visitando. Claro. No, más vale.
Y bueno, hacemos mención de que por favor no construyan una torre en donde va a ser el ex Mercado Central, Mercado y Hacienda, en Matadero. Por favor, que esto sea un patrimonio de la ciudad. Ves el interés, el barrio Matadero es un barrio que tiene mucho que ver también con la parte de la provincia, o sea que parece más provincia de Buenos Aires Sí, sí, por su historia, por ese tema no solo del mercado, sino porque la gente que llevaba una vida muy tranquila. Bueno, hoy es de otras características. Eso que decís vos, tendrían que mantener algo ahí, ¿no es cierto? Sí, el mercado de Hacienda, quiero que no hagan, sino que lo reconviertan en un centro cultural. ¿Para qué vamos a comprar barbijo por 3 veces mayor? Que lo inviertan en la ciudad. Claro, exactamente. Invierte en la cultura. Así que bueno, con esto vamos finalizando. ¿Alguna frase que nos quieras dejar con respecto a la cultura? Dale con la cultura, con la historia oral. Sí, mira, es más bien un deseo de mi parte, que se pueda concretar como algo formal. Porque siempre, digamos, cuando la palabra programa cultural, el programa representa algo en definitiva efímero, algo que tiene un principio y un final. La palabra plan da una idea de mayor extensión en el tiempo. Pero yo diría no, que lo incluyan en la educación formal, que forme parte toda esa historia oral, como algo curricular. A mí me gustaría, ese es mi deseo, ¿no? De que la historia oral forme parte del currícula docente y, por supuesto, entonces va a llegar a los alumnos, a los vecinos, a los padres, a los abuelos, ¿no? Te retroalimento. En todo el mundo, viste, hay países, por ejemplo Suecia, que tienen esas escuelas que ellos llaman, no sé, sueco, no se habla de sueco, pero es algo así como las escuelas populares, se llama. Después la gente va ahí y así como aprende oficio, como habla de la identidad del lugar y demás, habla de la historia oral. Se hace la historia oral en esas escuelas populares. ¿Y por qué esos países? Por eso, esos países que tienen importancia a la cultura, a la educación, son los que llegan más lejos que los otros, los que niegan prácticamente, pero es una lucha difícil, ¿no? Pero no hay que renunciar. No hay que aflojar. No hay que aflojar. Ustedes desde los medios pueden hacer algo extraordinario, ¿no? Como lo están haciendo desde hace bastante tiempo. Lógicamente hay épocas que no se puede hablar mucho, bueno, eso queda como una historia negra, ¿no es cierto? Pero poco hemos aprendido, algo aprendido, evidencia, aprendido, pero tenemos que perfeccionar día por día. Gracias, Roberto. No, por nada, gracias a vos, Oscar, y bueno, un saludo para todos los que están escuchando. Abrazo grande. Termino la transmisión desde acá, desde 3 cuadras de la Casa Rosada. Después nos retomamos de los estudios centrales de Caballito a las 23 horas. Los estudios centrales de Villortuza. Sí, vos en los exactamente, en los estudios centrales de allá. Te dejo un abrazo grande, nos vemos luego. Abrazo, querido. Hasta la semana que viene.